Hola amigos de Contexto, un gran placer de estar de vuelta con ustedes a pedido de mi compañera Mónica Gutiérrez, que está en una de sus actividades museísticas. Y en esta ocasión vamos a tener una conversación remota, yo en el estudio y él en su casa, con Pedro Cava, sobre una serie de temas importantes para el debate tanto nacional como mundial sobre temas de relevancia que tienen mucho que ver con la irrupción de la pandemia del COVID-19, que ya nos lleva casi un año y medio, de una forma u otra afectadas nuestras vidas, afectada nuestra cotidianidad o nuestra normalidad anterior al COVID, y que en algunos lugares se reinicia, pero hay que echar para atrás porque hay nuevos contagios, etc. Aquí se ha dado un debate importante, que inclusive está a nivel de las cámaras legislativas, que han creado una comisión bicameral para ello. Y además se ha creado una coalición de organizaciones para la transformación del sistema de la seguridad social, de un sistema basado en el concepto neoliberal de seguridad social individual, en el sentido de que usted tiene una cuenta personal a la cual nunca tiene acceso hasta ahora, hasta que no tenga 300 cuotas. 360. 360. Sí. Bueno, yo pensaba que eran 300, pero dice Pedro que se puede alcanzar a los 60 años, pero comenzando muy joven a trabajar. El asunto es el siguiente, se ha conformado una amplísima coalición que se llama Coalición por una Seguridad Social Digna, en la cual tienen participación destacada la Asociación Dominicana de Profesores, algunos gremios de trabajadores, activistas que han puesto su visión en el asunto de lograr una seguridad social inclusiva, en la cual la atención, ya sea en salud o el acceso a una pensión, no dependa de unos instrumentos, unas conceptualizaciones que a la larga no le dan acceso a ninguno de los dos. Yo comencé a cotizar en el año 2003 para pensiones, y cuando, como yo tenía más de 45 años en ese momento, desde el inicio no tenía derecho a una pensión, como tampoco lo tenía Pedro, y también cotizó. Y a ese grupo que teníamos 45 o más años, pero que por el sistema de cotizaciones obligatorias teníamos que cotizar una vez tuviéramos 60 años y no estuviéramos en una nómina, porque si está en una nómina no tiene derecho, no, te devolvían el ahorro total. Tu ahorro total, pero ahora ya no. Ya no. A los que tenían 45 o menos en aquel momento y ya han llegado a los 60 años, a los 63, a los 65, los que tenían menos de 45 en el año 2003 tienen ahora 62, 62, los que más tienen, y de ahí para atrás. Pero hay un tema, es decir, es un sistema de seguridad social que no crea cohesión, es decir, que no crea derechos. Los seguros, la atención en salud es por seguros.
es por un sistema de aseguramiento. Y tú accedes al sistema de salud en la medida en que tú tienes planes complementarios. Pero el plan básico es muy deficiente. Entonces se ha planteado una reforma integral, es decir, eliminar la ley 8701, como se hizo, por ejemplo, en el caso del Banco Central, que se hizo una nueva ley del Banco Central en el año 2001 y eliminó la antigua ley del año 1963. La borró y hizo una nueva. Ahora primero se llamaba Código Monetario y ahora se llama Ley Monetaria. Guardando las diferencias, porque no tienen nada que ver una con otra, en este caso lo que se plantea y está en debate en la Comisión Bicameral de Salud Pública y en la Comisión de los grupos que integran la coalición de seguridad digna, es esa transformación en base a un sistema solidario de pensiones y a un sistema de acceso universal a la salud. Sí, Pedro, mira, ¿qué te parece estos planteamientos de la coalición? El último que se conoce, lo hicieron este fin de semana pasado. La coalición planteó con respecto a los seguros de salud que haya un solo seguro nacional de salud, un solo seguro familiar de salud, un solo seguro familiar SENASA, de salud. Vamos a decir el SENASA. Que sea el SENASA, donde con su cuota, la misma que se paga hoy, usted tenga acceso ilimitado a medicina, internamiento y prestación de los servicios profesionales de salud y afrontar cualquier situación. Para que el que quiera algo más de cobertura que lo que ofrece esa cobertura, lo vaya a buscar entonces a las aseguradoras privadas y pague lo que llaman ahora el seguro complementario. Pero como algo voluntario. Porque ¿qué ha pasado? Y esto lo ha traído, todo lo que está aconteciendo, lo ha provocado el SENASA. El SENASA, hasta hace apenas un año y pico, eso, o sea, en la pasada administración, estableció un seguro complementario que no existía en esa entidad. Porque el SENASA es lo que es garantía del seguro familiar de salud, que, por cierto, originalmente está destinado en la práctica a todos los empleados públicos y a instituciones descentralizadas, que en el caso de los empleados públicos dice la ley que deben afiliarse en SENASA. Pero no se hace. Pero no se hace. Bueno, ¿por qué? Porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social fue muy extensivo, digo yo, con el interés de las privadas. Y aunque las privadas hicieron un reclamo ante el Tribunal Superior Administrativo, ordenando que esa parte de la ley fuera interpretada de otra manera y que se quedara en libertad el asegurado de escoger con cuál aseguradora irse siendo empleado del Estado, lo cierto es que el Tribunal Superior Administrativo no accedió a ese reclamo de las aseguradoras privadas y ha dejado en libertad. El asunto es que lo ha dejado en libertad. Sin embargo, entonces el Consejo en la práctica sí ha permitido eso. ¿Mediante una sentencia? Bueno, porque sí, el asunto no está todavía decidido. Pero entonces, en el sector público debería, según eso que tú estás explicando, usarse únicamente el SENASA. Debiera ser el SENASA, así dice la ley. Lo que pasa es que esos 600, 700 mil empleados públicos y descentralizados representan una buena parte del bizcocho, del pastel. Y el sector, la aseguradora privada, que tú sabes que son propiedad de los bancos, de los grandes bancos del país, no quieren que se les deje fuera de ese bizcocho. Y han estado reclamando que se deje en libertad al afiliado de escoger
con cuál aseguradora irse. De hecho, hay algunas instituciones públicas que han escogido a aseguradoras privadas y eso violenta la ley de seguridad social. Bueno, pero yo a donde quiero ir es a lo siguiente. SENASA, hasta hace unos años, era lo que llaman el indicador de la cobertura o no del sistema. Acuérdate que el sistema inicia con una cobertura de 500,000 pesos, nada más, por afiliado. El seguro familiar de salud, que es la figura que incumbe a todas las aseguradoras, las públicas y las privadas, tenía una cobertura específica, pero no pasaba de 500,000. Cuando SENASA, en atención a la realidad del mercado y por la gran cantidad de dinero, de copago que estaban pagando los afiliados a la seguridad social, porque esa cobertura se quedaba corta, decidió elevar esa cobertura a 1,000,000 de pesos contra la voluntad de las aseguradoras privadas. Unos meses después, las aseguradoras privadas tuvieron que seguirle el paso a SENASA y también elevaron la cobertura a 1,000,000. Pero fue SENASA que lo hizo, marcando el paso. Porque SENASA puede hacer eso, entre otras cosas, porque tiene una gran cantidad de afiliados asegurados, garantizadas. Tiene casi 5 millones. Sí, y estamos a los 500, 600,000 empleados públicos. Y porque también es atractiva en razón de que amplió, como te dije, la cobertura y hay empresas, trabajadores privados, como hay libertad de contratación, hay trabajadores privados de algunas empresas que han preferido el SENASA. Son pocos, pero lo han preferido porque las aseguradoras privadas saben hacer muy bien su trabajo con las empresas privadas y de alguna manera consiguen el seguro. Bien, ahora hace como 1 año o 2 años, el SENASA se le ocurrió ir a competir con las aseguradoras privadas por lo que ellos llaman la franja de trabajadores y empleados de salario alto que está procurando el seguro complementario. Y se puso a competir. La ley le dice al SENASA que ella no está para competir y es más, que no puede acumular ganancias. Que cualquier beneficio que obtenga lo debe revertir en favor de los afiliados. ¿La cogiste? Sí. Entonces, a pesar de ello, se le permitió, o SENASA decidió crear la figura del seguro complementario de que para competir. Claro, ahora viene esta coalición y dice que no debe haber ya seguro complementario, que lo que debe haber es un seguro familiar de salud igual para todos. Que abarque todas las patologías, los medicamentos, los tratamientos ambulatorios, etcétera. Y los costos hospitalarios, acuérdate sí, que lo cubra todo, que lo cubra todo. Que lo cubra todo. Entonces, eso era lo que se veía venir por esa actitud de la propia SENASA, porque eso debió quedar, eso del seguro complementario, debió quedar como una opción de las aseguradoras privadas, con un seguro básico, que es como se le llama al familiar de salud, que es el seguro básico, igual para todos. Y siempre SENASA con la oportunidad de ser la que marque el paso, ampliando la cobertura cada vez que lo considere necesario, porque ha sido así. SENASA, como no tiene vocación de hacer dinero y se lo prohíbe la ley, cualquier beneficio que obtenga en razón de su volumen de operaciones, debiera revertirlo en favor de sus afiliados, para que sea, como tú dices, una garantía sentirse asociado al SENASA. Eso no ha pasado. Y al crear un seguro complementario, tú no te has dado cuenta que incluso SENASA tiene una publicidad que dice que ellos tienen un seguro complementario como premio, por ejemplo, a los atletas que salgan o a sectores privilegiados de la sociedad que ellos consideren. Sí. Así no, porque eso se distorsiona el sistema. Eso es en cuanto a la prestación de servicios.
Porque tú planteaste al inicio, y por eso sería bueno que este programa solo se lo dediquemos al tema de la seguridad social, el asunto de las pensiones, que es más grave. Pero bueno, concluyamos la visión que tenemos primero en esta parte, la prestación de servicios de salud. Yo creo que lo que debe prohibirse a SENASA y el Estado llamar, porque SENASA es propiedad del Estado. A SENASA es estatal. Es estatal. El Estado puede decirle, mire, usted no está para dar que seguro complementario. Garantice un seguro familiar de salud de calidad. Pero el tema es, Pedro, el tema es no la existencia de los seguros privados, sino la obligatoriedad de cotización a través de la Tesorería de la Seguridad Social a algún seguro que puede ser uno privado. Evidentemente, los seguros privados ligados al capital financiero se quieren quedar con el filete, con los sectores de más altos y mediano altos ingresos, o mediano inclusive. Y para eso tienen planes. Sin embargo, lo que ha sucedido es que el SENASA, como el instrumento del Estado para intervenir en el tema de la salud y del financiamiento de los servicios de salud, se ha quedado con una parte de los empleados públicos, no todos, porque como tú dices, no existe obligatoriedad de que el sector público aunque lo establece la ley. Como tú dices que lo establece la ley, debería aplicarse. Hay algunos seguros autogestionados, como el de la UAS, el de los maestros, el del Banco Tiene Central. su ARS propia. Son autogestionados, ellos lo gestionan. Sí. Que eso no es el problema. El problema es que tú tienes un sistema de salud segmentado en donde los sectores que pueden pagar más están en un lado y los sectores más desprotegidos, inclusive ahora con la llegada del presidente Abinader al gobierno, él estableció que todo dominicano que no tenga seguro puede ir a buscar un seguro a SENASA. Un seguro subsidiado. No contributivo. Por el Estado. Sí, no contributivo. No contributivo. Ahí no hay ahorro. Ahí no hay acceso al seguro de salud y riesgos laborales. No. Ahí tú no puedes presentarte a una granja de niños, a llevar a tu niño y decirle, mire, aliméntemelo y báñelo y cúrelo si se presenta algo mientras trabajo. No se puede. El subsidiado no tiene ese derecho. Bueno, pero entonces el planteamiento... Ni ahorra, ni está protegido por el seguro de riesgo, ni tampoco beneficios de ese tipo adicional. Pero el planteamiento ahora de esta coalición, que se me olvidó mencionar, que también el Colegio Médico Dominicano apoya y los colegios de enfermeras, de especialistas, etc. Sí, ellos apoyan esta coalición. El planteamiento es que se acceda a todos los servicios. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de la seguridad social en términos de salud y en términos de pensiones, que ese es otro capítulo que lo podemos ver más adelante. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y es, primero, que aquí hay un componente tercero del sistema llamado Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es lo que antes se llamaba la ARL, la Asociación de Riesgos Laborales, que ahora se llama IDOPRIL, creo que es. Le cambiaron el nombre e incluyeron lo que eran los restos de la antigua IDSS. Cuando vino la pandemia, el Estado, que necesitó recursos para enfrentar el inicio de los gastos médicos incrementados y de atención médica y de equipamiento médico, etcétera, no accedió a hacer un bono para que se lo compraran las administradoras de fondos de pensiones y mucho menos las
administradora de riesgo de salud, que al contrario, según estas invocan, es el Estado que tiene una deuda con ellos. Sino que también lo que se hizo fue emitir un bono de 14,000 millones de pesos que lo compró la Idopril. Que lo compró. Porque tenía bueno, no en su importa. cuenta de ahorro 32,000 millones de pesos. Y las AFP 800,000 millones de pesos. Espérate, pero tú estás hablando ahora te quiero decir, en verdad tenía 32,000, pero había otros que tenían 200 veces eso. Pero óyeme, es que son dos seguros diferentes. Una cosa es el sistema pensional y otra cosa es el seguro de riesgo laboral. No lo sé. En el seguro de riesgo laboral, la ARL tenía 32,000 millones en ahorro que le habían sobrado porque no lo habían reclamado los usuarios. Dinero que había ganado, que tenía. Está bien, pero eso es para enfrentar cualquier accidente de trabajo. Si a Basilio le cae arriba una lámpara de esta y se queda inválido, tiene que darle una pensión. Eso. Es decir, no es que todo el mundo lo usa, sino que ese es un fondo que pues se puede ir incrementando en la medida en que el uso no es tan... pero lo que leí es que el 50% de los reclamos a la ARL, a Idopril, son rechazados. Ya eso es peligroso. Son rechazados, fundamentados en un accidente laboral. Eso salió la semana pasada en la prensa. Pues eso se llama la distorsión del asunto. Y eso no puede ser que haya acumulado tanto dinero en ahorro. El carácter mercantil del sistema. Sí. Porque tú no puedes tener un sistema de seguridad social donde el objetivo de los operadores de ese sistema de seguridad social sea ganar dinero. Tú no puedes ganar dinero. Tú no puedes ganar dinero con la salud. No. Tú no puedes ganar dinero con las pensiones. ¿Cómo puede ser que cualquiera de los muchachos que están aquí son cotizantes por 20 años que tiene ya el sistema de la seguridad social, supuestamente a una cuenta de ellos, pero ellos no pueden acceder a ese dinero? Ahora, las ganancias anuales de las AFP, esas sí la cobran de una vez, todos los años, y la distribuyen entre sus accionistas. Sí, entonces, así es. Esa es la diferencia. El tema del riesgo laboral y de cómo ha sido manejado, que es estatal, no lo maneja el sector privado, te da los elementos de que este es un sistema distorsionado. Bueno, déjame decirte, ahí yo quisiera opinar, por favor. Pedro, tenemos que hacer una pausa, me dicen. Sí, bueno, vamos a regresar sobre el tema. Con el tema, sí. ¿Cómo no? Bien, amigos, estamos de vuelta en esta interesante conversación con Pedro Cava sobre el sistema de seguridad social, pero en particular sobre la creación de esta entidad que se llama Coalición por una Seguridad Social Digna, que está planteando una revisión integral de todo el sistema de seguridad social, incluyendo pensiones y salud, que son los dos grandes componentes. Y estábamos conversando con Pedro Cava, el cual yo lo interrumpí brevemente para continuar en este momento. Mira, gracias. Mira, hay tres niveles en el sistema dominicano de seguridad social. Está, la verdad, el sistema pensional, está el seguro de riesgo laboral, que es del que estábamos hablando. Exacto. Y está también el seguro que se llama contributivo subsidiado,
que esa es, de salud. que ese es el tercer nivel que no se ha podido todavía Pero tú materializar. estás hablando de salud. Pero del que sí. No, estamos hablando de los tres niveles que crea la ley. Seguro contributivo, seguro de salud y riesgo laboral y seguro de contributivo subsidiado. El tercero no se ha podido establecer, porque está también, como tú sabes, el seguro subsidiado por el Estado. Porque no se ha encontrado la fórmula mediante la cual tú combines una asistencia del Estado con una asistencia del asegurado para tú crear un seguro contributivo subsidiado para fundamentalmente los trabajadores que están en el sector informal de la economía. Que es la mayoría. Que por cierto, es muy alto, sí, es muy alto. Bueno, pero no hablaba del seguro de riesgo, de salud y riesgo laboral. Este seguro estaba supuesto a ser un complementario importante del seguro familiar de salud, que es el seguro normal, el contributivo normal. ¿Por qué? Porque este seguro le garantiza al trabajador o empleado que desde que sale de su casa y está expuesto a cualquier accidente de tipo provocado por terceros o por uno mismo, o sea, que te quede inhábil, tú estás protegido por ese seguro. Pero ese seguro te opera si tanto el empleador como el empleado lo reclaman con tiempo. O sea, yo estoy trabajando en una fábrica, tengo una lesión grave en un brazo, en un pie. De inmediato, el empleador tiene que reportarlo al Seguro Familiar de Salud, porque a partir de ahí el Seguro Familiar de Salud se hace cargo de tu situación, tan pronto te interne. El seguro tiene que pagar todo el proceso de restablecimiento. Y si pierde un miembro, el seguro te protege también. Ese es un seguro muy importante. Ahora, ¿qué pasó? Por falta de conocimiento, ese seguro partió de una suma, digamos que insignificante, y llegó a tener 32 mil millones de pesos de ahorros, porque la mayoría de la gente no los reclamaba. No, pero que no es así que opera, Pedro. No es que tú los reclames, es que si tienes un accidente de trabajo, ahí es que entra en... Pero tú tienes que reclamar, si tienes el accidente, el empleador o el empleado tiene que reclamarlo, y es que muchos lo dejaron de hacer por falta de conocimiento. Ahí fue que tuvo el problema, Julio. Pero para eso está la DIDA. Entonces, la DIDA es difícil que pueda intervenir en pero que la DIDA tiene que tener conocimiento o del empleador o del empleado de que aconteció el accidente. La DIDA no puede estar visitando todos los centros de trabajo y ver quién se accidentó aquí. Eso no es posible. Pero no hicieron reclamaciones y el fondo se fue agigantando, el fondo de la ESR. Cuando llega la pandemia, que el Estado comienza a buscar soluciones de financiamiento a un problema de inactivación de la economía y de reducción del empleo y eso, encontraron que ahí había 32 mil millones de ahorros. Y como tú dices, el Estado, mediante mecanismos que son, tú sabes, administrativos, dispuso de 14 mil de esos dineros. Sí, pero igualmente habían 800 mil millones en las AFP. Hubo un planteamiento de muchas personas, entidades, de que el bono que se emitiera, que no se fuera de 14, sino más grande, para enfrentar el tema de la pandemia, lo compraran las AFP. No, bueno, pero eso no pasó. No es que se lo regalaran al gobierno. No, pero eso no pasó, Julio. Eso no pasó en ese momento. De porque hecho, eso implicaba de ahí es que ha venido el reclamo de la devolución del 30%. Pero, bueno, eso no pasó en ese momento porque eso implicaba, como tú sabes muy bien que eres economista, que del dinero ahorrado yo entraba de acuerdo con las autoridades para que una parte de ese dinero se incorporara al presupuesto del Estado para afrontar la pandemia. O sea que yo iba a reducir parte de lo ahorrado
es del dinero ahorrado de cada uno que se iba a tomar eso. Pero son emisiones Óyeme, aunque sean bonos. emisiones, lo que iba a garantizar eso era el fondo de los trabajadores y empleados, que en ese momento estaba probablemente 500, 600 mil millones. Ahora tiene cerca de 800 mil millones de pesos. Sí. El total ahorrado por los trabajadores y empleados. Bien. Entonces, eso, no sé, el gobierno prefirió dejar ese fondo así y le marchó al otro. ¿Y tú crees que fue casual de que prefirió dejar ese fondo así y se niega a lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en muchísimos países donde existe el sistema de capitalización individual, de devolver una parte de los fondos a su ahorrante? Dejemos entonces atrás lo que inició el programa, el tema de la prestación de servicios de salud. Eso tiene mucho todavía. Ahora entremos al tema de pensional. Mira, Perú, Chile devolvieron una parte del ahorro. El 30%. Uno el 25 y el otro el 30, porque Chile lo hizo en 2 partidas, ¿no? En 3. 3 de 10. 3 partidas. 3 de 10. Y Perú en un solo tablazo, 25%. Bien. Yo digo que un fondo de pensiones como el chileno, que ya tenía acumulado más de 50 mil millones de dólares. Yo digo eso porque... No, como 100 mil. Como 100 mil millones de dólares acumulados. Sí. Eso fue un pelliquito de ñoco. No. Oye, es que no es por el monto, es por el porcentaje. Sí. Bueno, si tú tienes 100 mil millones, tienes que devolver 30 mil millones de dólares a los propietarios de esa cuenta. Sí. De dólares. Pero ese es un seguro que teníamos mucho tiempo ya. Si tú tienes en el caso dominicano un billón, vamos a suponer que es 1 millón de millones de pesos, tú tienes que devolver 300 mil millones, que no le quede mal a Basilio. En este momento se calculó que el 30% son 200 mil millones de pesos, o sea, porque tenemos 800 mil ya ahorrados. 200 mil millones hay que poner en la calle. Bien, mira. Muy bien. Pero espérate, pero un momentito, Julio. Ese es un tema muy complejo, de verdad. Te lo digo. Porque dime una cosa, la economía de Chile o la economía del Perú no hicieron lo que nosotros. No, perdón, no, aquí no han hecho nada. Aquí sí. Aquí incorporamos los fondos de pensiones, los incorporamos a mecanismos que hay de políticas monetarias y financieras importantes. Como los certificados del Banco Central, como los certificados de tesorería del Ministerio de Hacienda. Eso es otra cosa. Párate, en Chile el 80% de los fondos de pensiones están invertidos en títulos del Estado. ¿O tú no lo sabías? Y en el extranjero el resto. No, en el título del Estado. En título del Estado. Igual que aquí. Aquí está ¿Con qué rendimiento? Bueno, yo no... Garantizado. Ese detalle, el rendimiento. Eso es como el tipo que le pide la cédula a todos los negros del mundo. No. Es decir, ese detalle yo no te lo puedo dar en este momento. Pero... ¿Tú sabes por qué fuimos nosotros a buscar títulos del Estado? Fue cero. Fue incrementar el consumo nada más. Y lo mismo en Perú. La venta de apartamentos, la venta de la construcción de viviendas, etc. Eso fue lo que hizo. Porque la disponibilidad de dinero, o las personas lo ahorró en términos individuales. Mucha gente tomaba lo que le devolvían y lo ponían en la misma banca. Es decir, cada quien hacía lo que quería con su dinero. Y las necesidades de cada cual, tú no las puedes saber más que el que la está sintiendo. Y algunos tienen una deuda con alguien y la paga, otro tiene, compra un bien, compra un servicio, etc. Pero la pandemia puso de relieve lo injusto de este sistema de capitalización individual. Allá en Chile y allá en Perú y allá en Colombia, donde quiera que existe. Y aquí, exacto, y aquí. Porque no fue aquí nada más. No, lo que te estoy diciendo, aquí hay una resistencia de los propietarios de los fondos de pensiones y del sistema financiero
a devolver esa cantidad que no es un invento dominicano, que ha pasado en varios países latinoamericanos que tienen ese sistema de pensiones de capitalización individual. Mira, aquí hay dos cosas que probablemente no estén presentes en Perú y en Chile. Primero, una buena parte de los certificados financieros que ha adquirido los fondos de pensiones son del Banco Central y la otra es de la Tesorería de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Pero hay un porcentaje importante de los dineros. También, en Chile también. Espérate, pero hay un porcentaje importante de esos dineros que están también en ahorros en bancos comerciales, que son a su vez los dueños de los fondos de pensiones, que son a su vez los dueños de los fondos de pensiones. ¿Por qué se autorizó a que buena parte de los fondos que estaban en los fondos de pensiones adquirieran certificados del Banco Central? Porque los intereses que pagan los bancos son muy bajos y no garantizaban beneficios anuales a esos ahorros como para mantener el atractivo de darte una pensión al final de cumplimiento de tu 300 cuota más 60 años de edad, etcétera. Que vaya, por lo menos, oye, que vaya la acotación. Nadie, después de 20 años del sistema de capitalización individual, nadie tiene una pensión contributiva en este país, nadie. No se ha emitido la primera. No, y pasarán 15 años más o 20 años más y no darán ninguna. Es decir, las únicas pensiones que se dan en este país son las que da el Estado por un sistema de reparto. No dice que no pasará. No, mira qué es lo que pasa. Para tú acumular a 360, 300, ahora no me acuerdo, tú me dijiste que son 300 o 360 cuotas, cápitas mensuales pagadas. Se creía, bueno, tú tendrías que tener 25 años de trabajo continuo en nóminas. 25 años de trabajo en nóminas. Ahí tú sumas todas las cuotas que necesitas para poderte retirar. O los 60 años. Acuérdate que son las dos opciones. Para darte, según el cálculo actuarial, un 20% de lo que tú ganas. Entonces, según el cálculo actuarial, en este momento del sistema, para lo que alcanza el máximo es un 22% del último salario. Eso es una barbaridad. Yo te voy a poner un ejemplo. Eso es una barbaridad. Oye, un ejemplo de un seguro de reparto autogestionado bastante grande que hay en este país, que es el seguro de los maestros, del ADP. Sí. Ese sistema, a los 20 años de trabajo de los maestros, te pueden retirar con un 80% de su salario. Del último salario, sí. Del último salario. Pero si tú te mantienes después de los 20 años, trabajando. 21, 22, 23, 24, va acumulando el diferencial del 80%, el S20, sí, lo va acumulando y puede llegar al 100% de tu salario en 30 años. Sí, así es. Pero en 20 ya tú tienes derecho a retirarte. Sí, así es. Es decir, y es un sistema que es basado en el principio del reparto, que es los que trabajan mantienen a los que están pensionados y así sucesivamente cada cual. Y es el que tiene más ahorro, porque no voy a cantar decirme que se ha descapitalizado. No. Ese tiene más ahorro que cualquier otro fondo individual de reparto. Y tiene 140,000 afiliados. Y tiene, yo no creo que sean 140,000, Julio. Porque de maestros y maestros en el país debe haber entre 70 a 80,000. Si tú sumas los dos. Según la información que yo tengo de 140,000. Quizás estoy equivocado. Bueno. De todas formas, mira, vamos a seguir por donde vamos, porque lo que importa es dejar una idea de lo que puede pasar en la comisión bicameral que está conociendo la actualización de la ley que crea el sistema dominicano de seguro social.
¿Por qué? Porque lo ordena la propia ley, que a los 15 años ya lo cumplió. Debe ser revisada y actualizada la ley que crea el sistema. Se pasó. Y ya se pasó, ya se pasó. Sí. Bien, mira, a mí me parece, Julio, lo que nos motivó a estas expresión de ideas diferentes, la tuya y la mía, es que yo creo que devolver un 30% en este momento de los fondos de pensiones sería distorsionante. La causa es que una buena parte de esos recursos que forman parte del ahorro del Sistema Nacional de Seguridad Social están invertidos en certificado del Banco Central y en certificado de Tesoro, o sea, de Hacienda. El 70%. Y el otro está en los bancos. Son dineros que han contribuido en gran medida, eso sí, a mover el sistema monetario y financiero del país. ¿Por qué se accedió? Porque originalmente los fondos no compraban certificados del Banco Central, no invertían en el Banco Central, ni invertían tampoco en el Tesoro. Lo dejaban en los bancos. En Hacienda. Lo dejaban en los bancos comerciales, que eran los dueños de la AFP, y todos esos cuartos los tenían a su disposición. Pero ¿qué pasó? Que bajaron tanto los intereses que resultó perdidoso para las AFP tener esos dinero en los bancos. Y hubo que liberar buena parte de esos dineros para que fueran a buscar tasas de interés más atractivas, como la del Banco Central y como la del Tesoro o Hacienda. Entonces, ahí tenemos por qué hay tanto dinero ya en el Banco Central y en Hacienda. Es que pagan más, a veces hasta el doble de lo que paga la banca comercial. Unos cuantos puntos más. Pedro, tenemos que ir a una pausa y regresamos inmediatamente. Sí, pero el tema debemos agotarlo, Julio, para tener una idea de conjunto. Sí. Bien, amigos, continuamos en este tercer segmento de su programa Contexto, conversando con el amigo Pedro Cava sobre la comisión bicameral que está revisando la ley de seguridad social, una revisión integral, como ellos mismos han dicho, y del nacimiento de una coalición de organizaciones muy amplia que se llama Coalición por una Seguridad Social Digna, que busca replantear tanto el sistema pensional como el sistema de salud en base a las cotizaciones obligatorias, no solo de los trabajadores, porque hay gente que dice de los trabajadores y los empresarios y el Estado, porque la mayor parte de la cotización del trabajador, ese 20%, 10 y 10, más o menos, que sea para salud y para pensiones, el trabajador aporta una tercera parte y el empleador, es decir, el empresario, 2/3. 2/3, lo que quiere decir que uno de los más interesados de que sean sistemas operativos que garanticen la salud y que garanticen la pensión y la seguridad laboral de sus empleados son también los empresarios. Entonces, esta coalición por la seguridad social digna, que como dije, incluye gremios, incluye asociaciones especializadas en medicina, en cuidados de las personas, ONGs, individuos, etcétera, que se ha ido constituyendo y tiene ya filiales regionales y municipales. Está haciendo una labor muy intensa de proposición, tanto a nivel público como a nivel del Congreso, para la transformación de la Ley de Seguridad Social. Pedro, ¿qué te parece la labor de la Coalición de Seguridad Social Digna? Bueno, ya están haciendo lo que se llama
un ambiente suficiente para que la sociedad se sienta representada, los que no forman parte de los órganos que se llaman oficiales. En esta discusión tan interesante de actualización de la ley, como lo manda la propia ley, 15 años, más de 15 años después, que se han puesto en manifiesto muchas dificultades. Una de ellas es que todavía no existe el tercer nivel del asegurado en el tema de la salud, que es el contributivo subsidiado. Y no hay pensiones. Todavía no se ha entregado la primera pensión. Entonces lo que se han entregado son pensiones solidarias. Y pensiones de discapacidad y cosas así. Pensiones de discapacidad y muy pocas, por cierto. Por eso se acumuló tanto dinero en la ARL, que es la que administra el seguro de riesgo laboral. Te comentaba que el administrador del ISOPRIL, que es como se llama la ARL ahora, dice que la mitad de los reclamos han sido denegados. Así va a tener mucho dinero siempre. Bueno, esa es la otra. Esa entidad fue proyectada como para ser negadora. Y si es negadora, va a ganar muchísimo. Va a ganar muchísimo y se la va a acumular muchísimo dinero. Como tenía al momento de la pandemia 32 mil millones de pesos en ahorros. Bien, pero vamos a seguir con las necesidades que tiene de actualización de la ley. La ley tiene ya que definirse más de 15 años después con el tercer seguro, que es el seguro contributivo subsidiado dedicado a la economía informal de este país, que ya tiene un 56% de la actividad económica del país es informal, o sea, no aparece registrada en la tesorería de la seguridad social. Y a esos trabajadores no solamente hay que formalizarlo, sino también darles garantías de acceso a atención médica. Y de una cosa importantísima, señores, el ahorro. Yo no estoy absolutamente en desacuerdo con el ahorro obligatorio que crea el sistema. Y de eso que me gustaría tratarlo en cualquier otra ocasión. A mí me ha gustado que el país haya acumulado alrededor de 12 a 14 mil millones de dólares equivalentes en ahorro, cuando no teníamos nada, porque este es un país que no tiene cultura del ahorro y ha sido la seguridad social la que se lo ha impuesto. Pero bien, yo lo que quiero ir analizando por parte de lo siguiente. No hay un seguro contributivo subsidiado que le garantice asistencia médica y ahorro y participación en el seguro de riesgo laboral a los que trabajan en la economía informal. Y eso es grave porque aquí un 56% de la actividad económica es informal. Por ahí comienzan ya las debilidades del asunto. O sea, nosotros desde el 2003, cuando comienza a operar, la ley se aprueba en el 2001, pero ya se da 2 años para comenzar a operar y entra en el 2003, que ordena ese tercer sistema, que es el contributivo subsidiado. No ha habido ni qué forma de ponerse de acuerdo en el Consejo Nacional de Seguridad Social para crear esto. ¿Qué hizo este gobierno? Que yo considero un paso. El problema también es que otra de las grandes debilidades de esta ley 8701, y es que los representantes del sector privado tienen veto en cualquier decisión. Una de las cosas que hay que revisar. Por eso es importante este programa. Tengo entendido que más de 260 resoluciones están almacenadas. Propuestas por el Estado, por, ¿cómo se llama? Cisarril, por... la mayoría son de Cisarril, procurando equilibrio en el sistema. La almacena porque el sector privado dice, no estoy de acuerdo. Y es como el Consejo de Seguridad de la ONU. Veto. Así no se puede. No. Ahí no hemos llegado todavía ahí. Pero mira lo que pasa. El gobierno, cuando llegó este gobierno, dio un paso para mí muy inteligente. El gobierno dijo, bueno, como no nos hemos puesto de acuerdo para crear las bases para aplicar lo que dispone la ley, que es el seguro contributivo subsidiado, que involucre a toda la población marginada, informal,
porque la marginada está garantizada con un seguro subsidiado del Estado. Eso lo debe pagar el Estado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el seguro subsidiado para que todo el que quiera de la economía informal, más de los marginados, más los que agotaron sus habilidades para trabajar, se inscriba y reciba un seguro subsidiado. ¿Pero qué tú le estás dando cuando tú das un seguro subsidiado generalizado a la población? Nada. Bueno, no es nada, pero... O muy poco. Muy poco, muy poco. Porque ese seguro lo que te deja acceso para tú llegar al sistema hospitalario del Estado a reclamar lo mismo que reclamo yo cuando tengo mi seguro contributivo a una clínica cualquiera, a una clínica privada o a un médico especialista, que yo puedo ir con mi seguro y pagar el costo. No, lo primero es que un subsidiado no puede ir a esos sitios. Solo tiene acceso al sistema hospitalario integrado del Estado. Lo primero. Lo segundo es que cuando llega tiene que participar de una dificultad enorme para poder recibir asistencia. Y luego que recibe asistencia, no aparecen los medicamentos, no aparece el especialista. Eso es terrible. Estamos llegando ya al final del programa, pero quería plantearte que yo tenía la intención de tratar algo de ese tema en este programa, pero que hagamos otro programa en otra ocasión sobre la propuesta del Foro Económico Mundial. Dado que la pandemia ha disrumpido, ¿será? Sí. Se dice. Es una disrupción lo que ha hecho una disrupción de todo el sistema económico mundial. Sí, así Hay es. una organización que es central en el sistema capitalista internacional, que es el Foro Económico Mundial. Sí, así es. Ellos han planteado el llamado gran reinicio o gran reseteo. Y te propongo que quizás mañana podamos hablar de ese tema. Eso es interesante. Se nos agotó el tiempo de este. Sí. Pues yo te quería decir antes que nos vayamos rápidamente, en 30 segundos, dice que esta comisión... Que no hay tiempo. Bueno, pues en otra ocasión lo hacemos. Lo hacemos en la próxima. Sí, aunque sea la conclusión del asunto, nada más. Bien. Muchas gracias, amigo.